Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Por favor, traigan su Biblia y prepárense para que juntos podamos explorarla en un tema que hoy abordaremos, útil, práctico y necesario. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, el libro de los Jueces representa para nosotros una herramienta muy útil cuando de tiempos difíciles se trata. No sé qué tanto lo conozcas o lo hayas leído con anterioridad. A mí en lo personal, cada vez que abro sus páginas, me ayuda a recordar y a entender bien cómo es que Dios actúa en medio de la adversidad. Particularmente hay dos temas que llaman poderosamente mi atención. Uno de ellos es la insistencia del hombre en centrarse en su propia persona y atraerse por lo indebido, por lo que Dios prohibió o advirtió que no se hiciera. La otra parte importante para mí es que Dios tiene exceso de misericordia. Y aunque ellos en innumerables ocasiones lo abandonaron y fueron infieles, Dios no les pagó conforme a sus actos. El libro de los Jueces tiene, entre otras características, que nos deja ver que cada vez que ese pueblo necio se apartaba de Dios y sufría las consecuencias, Él levantaba a personas especiales, llamadas así, jueces. Estas personas no eran necesariamente las más fuertes, las más sabias, los guerreros más experimentados. En pocas palabras, como lo dijimos anteriormente, los menos probables fueron los que Dios usó para poder librar a su pueblo de las calamidades que vivían. Te invito para que leas en tu Biblia el capítulo número 6 de los Jueces. En esencia, Israel ha estado en una opresión de 7 largos años a manos de sus enemigos, los amalecitas y los moabitas. Estos pueblos mantuvieron a raya al pueblo de Israel. Constantemente los atacaban, constantemente los asolaban. Cada vez que ellos sembraban algo, sus enemigos llegaban por medio de hordas que arrasaban con todo. Sus sembradíos, sus cultivos, sus animales. El pueblo de Israel empezó a ser atemorizado, replegado y oprimido. En contexto, podemos ver entonces una situación extremadamente difícil. Ellos no sabían cómo librarse de sus enemigos y ellos mismos habían llegado al punto en que el temor los gobernaba y la falta de esperanza era el pan de cada día. Si abres tu Biblia y ubicas los versículos del 7 a 10, podrás encontrar esta panorámica. Dios envía un profeta. Este hombre tiene el propósito de recordarle al pueblo que todo lo que están viviendo actualmente es el resultado de sus malas decisiones. Dios en el pasado prometió darles la tierra y lo cumplió. Prometió bendecirlos y lo cumplió. En este momento, ellos han vivido generación tras generación haciendo lo malo ante los ojos del Señor. En el versículo 11 y 12 vemos un sesgo inesperado en el desarrollo de esta constante. El ángel de Jehová aparece en escena. Este término seguramente lo has escuchado y para no entrar en polémicas teológicas, lo que más puede quedar claro en todos nosotros es que es la presencia misma del Dios vivo entre ellos. La narración es clara y dice que el ángel de Jehová apareció y se sentó debajo de un gran y enorme árbol. La narración continúa diciéndonos que Gedeón era un granjero atemorizado que estaba en su casa trabajando, cuando de repente el ángel del Señor se presenta ante él y le da un saludo inesperado. Varón esforzado y valiente. Bueno, lo que el ángel le dijo a Gedeón no era exactamente lo que él era en ese momento, sino lo que él iba a hacer, cómo Dios lo iba a transformar de una persona débil a una persona fuerte en Dios. Antes de seguir avanzando, quiero reforzar la idea clara para todos nosotros.
A veces nosotros mismos no nos vemos como los más indicados para orientar a otros, ayudar a otros o animar a otros. Hay un principio bíblico que en todo esto es importante tener en mente y eso es lo que Pablo hacía constantemente hacia sus audiencias. Ahora abre tu Biblia, por favor, en la carta a los Corintios, capítulo 1. Los versos 25 al 29, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Verso 26. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo es lo que Dios usa y lo menospreciado ha escogido Él para que de lo que no es se pueda deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahí entramos tú y yo, los que menos posibilidades tendríamos a veces. Volviendo a la historia de los jueces y particularmente de Gedeón, vemos entonces que él recibe un saludo inesperado. La reacción y el proceso es lo que quiero llamar tu atención para que lo puedas ver no solamente en la persona de ese hombre, sino cómo Dios puede usarte a ti o a mí para transformar y cambiar por completo una atmósfera que no te sea tal vez la más favorable. Leemos nuevamente en la Biblia. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Dónde está Dios? ¿Acaso nos ha abandonado? Verso 14. Mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Ve con esta tu fuerza. Bueno, hemos dicho hasta aquí que Gedeón no era necesariamente un militar, un estratega o una persona preparada o calificada para enfrentar a los enemigos y sacar adelante al pueblo. Sin embargo, Dios no veía las cosas desde esa perspectiva. Él le dijo, ve con esta tu fuerza. No le prometió enviar un ejército de ángeles para destruir al enemigo. No le prometió abrir la tierra para que se los tragara. No le prometió algún otro acto portentoso. Le dijo, tú puedes, yo estaré contigo. Si avanzas conmigo al versículo 15, puedes encontrar lo siguiente. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Verso 16, Jehová le contestó, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. A veces nosotros no lo alcanzamos a ver, pero Dios ya ha dado su palabra y su veredicto. No sé exactamente qué es lo que cada uno de nosotros estamos experimentando en días difíciles como los que vivimos, pero tal vez pueden llegar a nosotros pensamientos de tristeza, de nostalgia o de confusión. Así como a Gedeón, Dios nos dice a nosotros nuevamente, yo estaré contigo. Tú puedes. Si lo vemos desde un punto más desapasionado, lo único que necesitamos realmente es que Dios vaya con nosotros. Podemos atravesar cualquier dificultad, cualquier adversidad y cualquier temporada, por larga que ésta sea, si Dios está con nosotros. Es evidente que las cosas no son fáciles y tampoco son rápidas. Sería fabuloso que después de que Dios dice, no te preocupes, yo estoy contigo, cerráramos y abriéramos los ojos y toda nuestra realidad cambió. Pero el punto es que no es así necesariamente. Hay que aprender a librar los obstáculos y hay que aprender también a enfrentar los problemas.
Ahora vamos a leer los versos 17 y 18 del mismo capítulo 6 de los Jueces. La escritura dice así: Gedeón insistió: si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú quien habla conmigo. No te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda y te la presente. El Señor dijo: aquí me quedaré hasta que vuelvas. Es evidente que le costaba trabajo a Gedeón confiar en Dios. Es evidente que necesitaba una señal para estar seguro de que hablaba con el Dios Todopoderoso. Eso es muy similar a lo que a veces nos pasa a ti y a mí cuando de resolver problemas se trata. Buscamos señales, queremos confirmaciones, necesitamos estar 100% seguros de que lo que vamos a hacer es el resultado de haber escuchado la voz de Dios. No recuerdo en la Biblia que abunden casos como estos en los cuales Dios tenga tanta paciencia para interactuar con la otra persona que está en necesidad. ¿A qué me refiero? Fuera de Gedeón, solo recuerdo a Tomás, que se les dio el privilegio de cumplir sus caprichos. Gedeón pidió señal, Gedeón pidió tiempo, y Dios fue paciente y le dio lo que él le solicitó. Es difícil entenderlo, pero es más difícil ubicarlo. Los siguientes versículos hablan cómo Gedeón va, prepara una ofrenda, la trae delante del ángel de Jehová. El ángel de Jehová hace un acto portentoso y consume con fuego por completo la ofrenda. Hasta entonces es que Gedeón puede reaccionar y ubicar con quién realmente está hablando. Podemos pasar por tiempos en los cuales oramos insistentemente, escudriñamos en la Biblia alguna respuesta a nuestras preguntas y no alcanzamos a ver una clara manifestación del poder de Dios. Sin embargo, eso no quiere decir que Él se haya olvidado del asunto o no nos tenga presentes dentro de sus prioridades. Esta narración nos deja ver que Gedeón cae en la cuenta de que Dios estaba ahí, estaba con él y estaba a su favor. El verso 24 representa para mí lo más trascendental de esta narración. Dice la Escritura que entonces se levantó y edificó allí un altar al Señor y le puso el nombre de Señor de Paz. Altar que aún existe en Ofrá de Abiezer. Aquella noche, dice el verso 25, habló el Señor a Gedeón y le dijo: toma el buey de 7 años que tiene tu padre, derriba el altar que tu padre le ha dedicado a Baal y corta el árbol sagrado que está junto a él. ¡Wow! Esto va creciendo en intensidad. Si lo vemos y lo recapitulamos de esta manera, los problemas estaban azotando a un país, todo Israel. Un hombre de entre todos ellos, Gedeón, un granjero temeroso, es el que Dios va a usar para traer libertad en medio de tanta opresión. La visitación del ángel de Jehová es la forma como Dios empieza a enviar la provisión. Es importante también el saludo que él le da a Gedeón, esforzado y valiente. Eso empezó a impactar a aquel hombre de bajas expectativas, pero poco a poco Dios empezó a tratar con él y a formar su carácter. Enseguida, la prueba que él pidió le fue concedida. Una vez que Gedeón estuvo consciente de que estaba parado frente al mismísimo Dios del universo, su reacción fue de temor. Pero Dios lo tranquilizó. No te preocupes, no morirás, yo te voy a ayudar. El cambio se genera no solamente por la provisión y el encuentro personal con Dios. Dice la Escritura que Gedeón levantó un altar. Cada vez que tú y yo le damos a Dios el lugar que merece, cada vez que tú y yo aprendemos a depender y a confiar en Él, y cada vez que vamos perfeccionando nuestra relación
y adoración hacia Él, las cosas cambian dramáticamente. Como te lo dije, es necesario enfrentar la oposición, los obstáculos, los problemas. No hay que rodearlos, solamente hay que librarlos. Cuando la Biblia dice que Gedeón tenía que quitar obstáculos, se estaba refiriendo precisamente a su propia familia. Su papá era un adorador de Baal y de Acera. En su propia casa había oposición. A veces, cuando nosotros estamos enfrentando los momentos más duros y más intensos de la vida, los problemas no solo llegan desde afuera, sino que a veces surgen desde el interior de nuestra propia familia. Los cuestionamientos, las dudas, las inconformidades, la desestabilidad puede ser algo que afecte por completo la comunión familiar. Dios estaba preparando el carácter de ese temeroso hombre para llevarlo a ser el líder que él necesitaba para libertar a toda la nación. Estoy convencido que Dios quiere hacer lo mismo contigo y conmigo hoy en día. Seguramente Él está trabajando contigo y conmigo para que aprendamos la paciencia, para que aprendamos a depender de Él y, lo más importante, para que cambiemos nuestra manera de pensar. Así es como Dios actúa. De lo débil, Él toma para hacer algo fuerte. De lo que no es, Él logra consumar algo que sea concreto y firme. De lo menos esperado, Dios va a hacer lo que ni tú ni yo teníamos contemplado. Si algo puedes tú recordar de esta predicación, es lo siguiente. Dios necesita héroes, y eso somos tú y yo. Lo único que necesitamos hacer ahora es confiar en Él. Aprender a escuchar su voz, recibir su visitación y adorarlo por encima de cualquier circunstancia. En próximas reuniones estaremos reforzando temas e ideas como este que te traigan paz, seguridad y perspectiva. Hasta la próxima.